El silencio del bosque negro. Había un bosque profundo al pie de las montañas, conocido como el Bosque Negro. Este lugar, cubierto de una niebla perpetua, era una región evitada por todos en el pueblo cercano. La razón no era solo el terreno traicionero o la fauna salvaje, sino las historias que pasaban de generación en generación, susurradas en las noches frías junto al fuego. Los orígenes del Bosque Negro. Se decía que, mucho tiempo atrás, una aldea prosperaba donde ahora estaba el bosque. Los aldeanos vivían en armonía con la naturaleza, pero todo cambió cuando una mujer llamada Elvira, conocida por sus conocimientos en hierbas y pociones, fue acusada de brujería. Durante una noche sin luna, los habitantes de la aldea la arrastraron al centro de la plaza y la quemaron en una hoguera improvisada. Antes de morir, Elvira maldijo el lugar. Que este suelo nunca encuentre paz, gritó mientras las llamas la consumían. Que los árboles sean mis guardianes y los susurros de los muertos llenen el aire. Después de esa noche, la aldea fue abandonada, y el bosque comenzó a crecer de manera antinatural. Los árboles parecían tener rostros, y la niebla que cubría la zona nunca desaparecía. La llegada de Marcos. Marcos era un fotógrafo independiente que se especializaba en lugares abandonados y misteriosos. Había escuchado del Bosque Negro por un foro en línea donde otros aventureros compartían sus experiencias. A pesar de las advertencias, su curiosidad lo llevó a visitar el pueblo a los pies de las montañas. Al llegar, los habitantes del lugar lo miraron con una mezcla de lástima y miedo. En la taberna local, preguntaron sobre el bosque, pero la mayoría evitaba hablar de él. Solo un anciano, llamado don Ezequiel, se atrevió a contarle la leyenda de Elvira y lo que sucedió con aquellos que se atrevían a entrar. Si escuchas el canto, no lo sigas. Si el bosque guarda silencio, corre, advirtió el anciano con voz temblorosa. Marcos, seguro de que todo era una simple historia para turistas, decidió adentrarse en el bosque al día siguiente. El primer encuentro. El primer tramo del camino era tranquilo. Marcos fotografió árboles altos y retorcidos, flores cubiertas de rocío y rayos de luz que se filtraban entre las ramas. Sin embargo, a medida que avanzaba, notó que el ambiente cambiaba. El aire se volvió más frío y pesado, y la luz del sol parecía desaparecer, aunque aún era temprano. Cerca del mediodía, llegó a un río. Allí tomó varias fotografías hasta que notó que todo estaba en silencio. No se escuchaban pájaros, insectos ni el murmullo del agua. Fue entonces cuando recordó las palabras de don Ezequiel, pero decidió seguir adelante, atribuyendo el silencio a su imaginación. Caminó hasta llegar a un claro donde encontró un viejo pozo cubierto de musgo. Sintió una presencia extraña que lo obligó a mirar dentro. Aunque no veía nada, el pozo parecía susurrar, como si el viento dentro de él formara palabras incomprensibles. Fue en ese momento cuando escuchó el canto. Una voz femenina, dulce y melancólica, resonaba entre los árboles. «Hola», murmuró al aire. El canto cesó por un instante, pero luego continuó, más cerca. Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero, incapaz de resistir la atracción de la melodía, siguió el sonido. La noche en el bosque. Sin darme cuenta, había pasado horas caminando. La oscuridad comenzó a envolverlo, y Marcos se dio cuenta de que estaba perdido. El canto continuaba, pero ahora sonaba como si la voz estuviera justo detrás de él. Subió su linterna, pero la luz parecía no penetrar la niebla. Finalmente, vio una figura entre los árboles, una mujer de cabello largo y oscuro, vestida con una túnica blanca. Estaba de espaldas, pero parecía ser la fuente del canto. «¿Quién eres?», preguntó Marcos con un hilo de voz. La mujer se giró lentamente, revelando un rostro vacío, sin ojos, nariz ni boca, pero con una aura aterradora que lo dejó paralizado. En ese momento, el canto se transformó en un grito desgarrador que retumbó en todo el bosque. Marcos corrió tan rápido como pudo, con la linterna temblando en su mano. Pero no importaba cuánto corría, el camino parecía cambiar constantemente. Los árboles se cerraban a su alrededor, y las raíces sobresalían del suelo como si intentaran atraparlo. El pozo. Sin saber cómo, llegó de nuevo al claro con el pozo. Exhausto, se arrodilló frente a él, tratando de recuperar el aliento. Escuchó pasos detrás de él, y cuando se giró, la figura de la mujer estaba allí, más alta y oscura que antes. Desesperado, Marcos intentó hablar.
No quería hacer daño. Solo estoy de paso. Pero la figura no respondió. En lugar de eso, levantó un brazo y señaló el pozo. Las manos pálidas y delgadas comenzaron a surgir del interior, agarrándolo con una fuerza inhumana. Marcos gritó, pero sus gritos fueron absorbidos por el silencio del bosque. El misterio de la cámara. A la mañana siguiente, los aldeanos encontraron la cámara de Marcos junto al pozo. Don Ezequiel la llevó consigo, al revisar las fotografías, descubrió que las últimas imágenes mostraban cosas imposibles, sombras en movimiento, rostros que aparecían en los árboles, y en la última foto, el propio Marcos, parado junto al pozo, con ojos completamente negros. Desde entonces, nadie se ha atrevido a entrar al bosque negro. El canto se escucha algunas noches, y los pocos que lo han oído aseguran que ahora no solo es una voz femenina, sino que también se escucha el eco de un hombre suplicando en la distancia. Y así, la maldición de Elvira continúa reclamando a los desprevenidos que se atreven a desafiar el silencio del bosque. La búsqueda de Marcos. Los días siguientes a la desaparición de Marcos, el pueblo estuvo sumido en un clima de incertidumbre. Aunque pocos se atrevían a hablar de lo ocurrido, un grupo de forasteros, compañeros fotógrafos de Marcos, llegó al pueblo para buscar respuestas. Entre ellos estaba Laura, su mejor amiga y compañera en múltiples expediciones. Laura se negó a aceptar las explicaciones sobrenaturales de los aldeanos. A pesar de las advertencias de don Ezequiel, decidió organizar una búsqueda. Convenció a dos lugareños, Pedro y Santiago, quienes, aunque reticentes, accedieron por la insistencia de la mujer y por la paga que ofrecía. Si vamos, debemos ser cuidadosos. El bosque no perdona a quienes lo ofenden, les advirtió don Ezequiel, entregándoles un colgante con una pequeña cruz de madera a cada uno. El anciano les explicó que esas cruces estaban hechas con madera de un árbol viejo cerca de la iglesia, bendecido para proteger a los viajeros. Aunque Pedro y Santiago aceptaron los talismanes, Laura los guardó en su mochila sin darle importancia. Adentrándose en el bosque. Al amanecer, los tres se adentraron en el bosque negro. Laura llevaba la cámara de Marcos, esperando que alguna pista pudiera encontrarse entre las fotos almacenadas. Pedro, un cazador experimentado, lideraba el grupo con machete en mano, mientras Santiago, más nervioso, no dejaba de mirar a su alrededor, como si temiera que los árboles se movieran. Al principio el bosque parecía inofensivo, aunque sombrío. A medida que avanzaban, la niebla se hacía más espesa y el silencio se volvía más opresivo. Pronto, Laura notó que algo extraño sucedió, el camino que Pedro marcaba con su machete parecía cerrarse tras ellos. Esto no es normal, dijo Pedro en voz baja, señalando cómo las ramas parecían crecer de nuevo como si el bosque los rechazara. Laura trató de mantenerse enfocada en su objetivo, pero a medida que caminaban más profundo, comenzó a sentir que algo los observaba. A veces veía sombras moverse entre los árboles, pero cuando volteaba, no había nada allí. El encuentro con el pozo. Tras horas de caminar, llegaron al claro donde Laura encontró el pozo que don Ezequiel les había descrito. El lugar era inquietante, los árboles parecían inclinarse hacia el centro, y el aire era más frío que en el resto del bosque. Laura se acercó al pozo y con cautela, miró dentro. Era como si el interior no tuviera fondo, una oscuridad total llenaba el agujero. Al tocar el borde sintió un escalofrío subir por su brazo. De repente Pedro llamó su atención. Había encontrado algo, un pedazo de tela enganchado en una rama cercana. Era parte de la chaqueta que Marcos llevaba el día que desapareció. Está cerca. Debemos seguir buscando, insistió Laura, ignorando las advertencias de los hombres, que querían regresar antes de que anocheciera. El canto y la primera desaparición. Mientras discutían, un sonido familiar comenzó a llenar el aire, el mismo canto melancólico que Marcos había escuchado. Pedro y Santiago se miraron con terror, mientras Laura intentaba ubicar de dónde venía. No lo sigas, murmuró Pedro, agarrándola del brazo. Pero Laura, decidida, comenzó a caminar hacia la dirección del sonido. Pedro y Santiago intentaron detenerla, pero en ese momento, el canto se transformó en un grito desgarrador. Los tres se voltearon hacia el pozo, donde algo comenzaba a emerger. Una figura femenina, vestida de blanco, flotaba sobre el borde con el rostro vacío y una presencia que helaba la sangre. ¡Corre!, gritó Pedro, empujando a Laura. Mientras corrían, escuchaban los pasos rápidos de algo que los perseguían.
Pedro se detuvo para enfrentarlo con su machete, pero el arma se deshizo como ceniza en sus manos. Una sombra oscura lo envolvió, y en un segundo, su grito se apagó. Laura y Santiago continuaron corriendo, pero el bosque parecía un laberinto interminable. Las ramas se movían como si intentaran atraparlos, y el canto volvió a resonar, más fuerte, más insistente. El sacrificio de Santiago. Al llegar a un claro, Santiago se detuvo de golpe. No podemos seguir corriendo. Esto nos atrapará tarde o temprano, dijo con voz temblorosa. Antes de que Laura pudiera responder, Santiago sacó su cruz de madera y se la entregó. Toma esto y corre. Si alguien puede salir de aquí, eres tú. Santiago se giró hacia la dirección del canto, gritando para llamar la atención de lo que los perseguía. Laura, entre lágrimas, corrió en la dirección opuesta. Mientras lo hacía, escuchaba los gritos de Santiago desvanecerse en la distancia. El regreso al pozo. Sin saber cómo, Laura terminó nuevamente frente al pozo. Exhausta, se arrodilló y miró a su alrededor, pero el bosque estaba en completo silencio. La figura de la mujer apareció una vez más, pero esta vez no estaba sola. Junto a ella estaba Marcos con el rostro pálido y los ojos completamente negros. Laura, murmuró él, en una voz distante y vacía. La mujer extendía una mano hacia Laura, y ésta sentía una fuerza invisible que la atraía hacia el pozo. Desesperada, sacó la cruz de madera que Santiago le había dado y la sostuvo frente a ella. La figura femenina emitió un chillido ensordecedor, y por un breve momento, la niebla pareció retroceder. Laura aprovechó la oportunidad para correr, sin mirar atrás, hasta que finalmente vio los primeros rayos del amanecer y encontró la salida del bosque. El misterio continúa. De regreso al pueblo, Laura relató lo sucedido a don Ezequiel, quien le explicó que el espíritu de Elvira no buscaba solo venganza, sino nuevas almas para alimentar su poder. Los que entraban al bosque y escuchaban su canto nunca regresaron a ser los mismos. Aunque Laura se había escapado, sabía que había dejado parte de sí misma en el bosque negro. Por las noches, en la quietud de su habitación, a veces escuchaba el canto lejano, como si alguien la estuviera llamando de vuelta. Y desde entonces nadie volvió a intentar rescatar a quienes se habían perdido en el corazón del bosque negro. El bosque, como siempre, guardaba sus secretos y sus víctimas. Continuará.